La capitana Emily Foster se quedó quieta en la bulliciosa terminal del aeropuerto JFK de Nueva York. Su mano se apretó con fuerza alrededor de su tarjeta de embarque. Después de un despliegue de un año en Oriente Medio, el hecho de que finalmente se iba a casa aún no se había registrado por completo. El caos de los anuncios de la terminal a todo volumen por los altavoces, la avalancha de pasajeros apresurados a su alrededor se sentía distante, como si estuviera mirando desde detrás de una pared de cristal. Miró su tarjeta de embarque que confirmaba su número de vuelo en el destino, vuelo 247, Seattle, puerta B12, se leía. Sus ojos se posaron en las pequeñas palabras impresas en la parte superior del billete de primera clase. Emily frunció el ceño. Eso no podía ser correcto. No había comprado un billete de primera clase, había tenido demasiada prisa por llegar a casa como para pensar en mejorar después de un año pasado en transportes militares sentada en bancos duros con sus compañeros soldados. Esto fue inesperado. Volvió a comprobarlo, preguntándose si la aerolínea había cometido un error, ahora embarcando pasajeros de primera clase para el vuelo 247 a Seattle. La voz por el altavoz crepitó. No fue un error. Emily suspiró metiendo el billete en su bolsillo. No se iba a quejar después del año que había tenido. Un poco de comodidad extra no vendría mal. Se dirigió a la puerta. Sus botas militares resonaron suavemente contra los pisos pulidos. Se había acostumbrado al sonido de ellas pesadas con un propósito. Sus fatigas se sentían como una armadura que la protegía del mundo cuando pisó el jet bridge, pero cuando cruzó el umbral del avión el familiar aroma del aire reciclado la golpeó. Recordó que no estaba en uniforme para este vuelo. Se iba a casa, no más equipo de combate, no más misiones dentro de la cabina de primera clase. Los lujosos asientos brillaban bajo la suave iluminación. Emily dudó por un momento, sintiéndose un poco fuera de lugar. No estaba acostumbrada a este tipo de lujo. La azafata la saludó con una cálida sonrisa, rompiendo sus pensamientos. Bienvenida a bordo, señora. Su asiento es el uno, justo a su izquierda. Emily asintió en agradecimiento y se dirigió al asiento. Guardó su pequeño equipaje de mano en el compartimento superior, luego se hundió en la cómoda silla. El espacio adicional para las piernas fue un alivio. Muy lejos del estrecho transporte militar al que se había acostumbrado, su cuerpo se relajó instintivamente, como si finalmente se lo permitiera un momento de paz. Mientras los pasajeros continuaban abordando, Emily inclinó su cabeza hacia atrás y cerró sus ojos. El suave murmullo de la conversación, el susurro del equipaje siendo guardado y el suave zumbido de los motores la tranquilizaron. Casi pudo olvidar la tensión que llevaba en sus hombros, los recuerdos de largas noches y misiones peligrosas tirando de los bordes de su mente. Justo cuando estaba cayendo en un ligero sueño, una voz aguda cortó la calma. Disculpe, creo que está en mi asiento. Los ojos de Emily se abrieron de golpe y se sentó parpadeando sorprendida. Un hombre bien vestido estaba de pie en el pasillo mirándola con desdén. Apenas velado, parecía tener unos 50 años, su cabello canoso peinado hacia atrás prolijamente, su traje impecable y caro. Sus ojos se movieron rápidamente a los parches militares en su bolso, y luego a su rostro, su expresión endureciéndose. Lo siento, señor, pero este es mi asiento, dijo Emily manteniendo su voz tranquila y educada. Tomó su tarjeta de embarque sosteniéndola como prueba. Asiento 1. El ceño fruncido del hombre se profundizó y la miró como aunque ella lo había insultado. Esta es primera clase, dijo su voz mezclada con un tono condescendiente. ¿Estás segura de que estás en la sección correcta? Emily sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Se había enfrentado al prejuicio antes, pero nunca fue más fácil. Respiró profundamente, obligándose a mantener la compostura. Soy consciente, dijo con voz firme, me ascendieron a este asiento. Aquí está mi tarjeta de embarque. El hombre le arrebató el boleto de la mano, escrutándolo con los ojos entrecerrados, como si esperara encontrar un error. Se lo devolvió con una burla. Antes de que la situación pudiera escalar más, una azafata apareció a su lado, su sonrisa de práctica inquebrantable. ¿Hay un problema aquí?, preguntó mirando entre los dos. El hombre enderezó el pecho, resoplando ligeramente. Sí, ciertamente lo hay. Esta mujer afirma tener un asiento de primera clase, pero debe haber algún tipo de error. La azafata miró la tarjeta de embarque de Emily y luego sonrió cortésmente. Todo parece para estar en orden, señor. El capitán Foster de hecho está asignado al asiento 1. La cara del hombre se sonrojó profundamente. Esto es inaceptable, murmuró en voz baja. Pagué por este asiento y no voy a permitir que mi vuelo se arruine, señor. La azafata interrumpió, su tono todavía profesional, pero firme. Voy a tener que pedirle que baje la voz. La capitana Foster tiene un boleto válido de primera clase y tiene todo el derecho de estar aquí ahora. Si puede encontrar su asiento asignado, tenemos que prepararnos para el despegue. El hombre miró a Emily una última vez antes de caminar pisando fuerte hacia su propio asiento. Emily respiró profundamente, su corazón se aceleró. Podía sentir las miradas de otros pasajeros sobre ella, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Se movió en su asiento sintiéndose expuesta. La azafata se volvió hacia ella, su expresión se suavizó. Lo siento mucho, capitán, ¿puedo traerle algo antes de que despeguemos? Emily negó con la cabeza. No gracias, estoy bien. Mientras la azafata se alejaba,
Emily miró por la ventana tratando de sacar el encuentro de su mente. Había enfrentado cosas mucho peores durante su despliegue, pero de alguna manera esto se sentía más personal, más inquietante. No se trataba solo del asiento, se trataba de ser juzgada por quien era por llevar su servicio militar como una insignia invisible. Los motores rugieron, y el avión comenzó a rodar hacia la pista mientras la aeronave se elevaba en el aire. Emily vio el suelo desaparecer, las calles de la ciudad convirtiéndose en un borrón distante. Pensó en el hogar de su familia esperándola en Seattle, y dejó escapar un largo suspiro. Se suponía que este sería su viaje de regreso a La Paz, pero mientras miraba las nubes afuera no podía deshacerse de la tensión persistente. Tal vez, solo tal vez había una manera de convertir esta fea situación en algo significativo. Peter Langston se sentó rígidamente en su asiento, sus puños apretados fuertemente en su regazo. La vergüenza de su arrebato anterior todavía ardía en su pecho. Miró por la pequeña ventana a las nubes tratando de calmarse, pero todo en lo que podía pensar era en esa soldado Emily Foster, sentada solo unas filas delante de él en primera clase. No podía dejar de reproducir el momento en que ella le había entregado su tarjeta de embarque, tan tranquila, tan firme, mientras él había hecho el ridículo. Había estado tan seguro de que ella no pertenecía allí, tan seguro de que había habido un error, pero la verdad era que el uniforme que vestía lo había enojado. Su hijo Nathan había usado ese mismo uniforme. La mandíbula de Peter se tensó cuando una ola familiar de dolor lo invadió. Nathan tenía solo 25 años cuando murió en acción hace 2 años. Peter recordó el día que recibió la llamada, la forma en que el aire pareció abandonar sus pulmones cuando las palabras se hundieron en lamentamos, informarle cuántas veces esas palabras lo habían perseguido desde entonces. Parpadeó para eliminar la humedad de sus ojos, y se movió incómodo en su asiento. Ver a Emily tan serena con su uniforme había traído todo ese dolor de vuelta. No era su culpa, él lo sabía, pero no impidió que la ira burbujeara dentro de él. Ir hacia ella, hacia los militares, hacia el mundo. Nathan no había regresado, pero ella sí, y no era justo. Peter se reclinó en su asiento, cerrando los ojos. Su mente se desvió hacia la última conversación que tuvo con Nathan. Antes de su despliegue habían discutido sobre política, sobre los militares, sobre todo. Peter no había entendido por qué Nathan sentía tanto interés en servir a Peter. El mundo había parecido demasiado dividido, demasiado corrupto, para que un soldado lo hiciera una diferencia, pero Nathan había creído en algo más grande. No lo entiendes, papá. Nathan había dicho, su voz llena de esa convicción juvenil que Peter nunca había sido capaz de entender. No se trata solo del uniforme, se trata de la gente con la que sirvo. Nos apoyamos unos a otros, no importa de dónde vengamos. Peter no había sabido cómo responder en ese momento. Todo lo que podía pensar era que su hijo estaba caminando hacia el peligro, y por qué ver creencia en algo Peter nunca había comprendido del todo. Y luego, así como así, Nathan se había ido asesinado por un IED. Mientras patrullaba, todas esas discusiones, todas esas conversaciones, se habían sentido sin sentido. Después de eso el dolor todavía estaba crudo, todavía consumía, y en momentos como estos regresaba con una venganza, alimentando su amargura y resentimiento. No lo había procesado realmente, no, en cambio lo había dejado supurar, arremetiendo contra cualquiera que le recordó su pérdida. Peter abrió los ojos y miró hacia el pasillo, hacia su asiento. Ella había manejado su arrebato con una gracia que él no esperaba. Había visto la sorpresa en sus ojos cuando la desafió, pero ella no se había defendido, se había mantenido firme, pero no había habido enojo en su voz, simplemente había existido haciendo lo que tenía derecho a hacer. Esa realización lo asombró. Ahora la azafata llegó ofreciendo bebidas. Peter se negó sacudiendo la cabeza. No tenía sed, no estaba nada más que enojado y triste, y no sabía qué hacer con esas emociones. Mientras el vuelo se establecía en su altitud de crucero, Peter cerró los ojos de nuevo tratando de sacar la tensión de su cuerpo, pero todo en lo que podía pensar era en la carta que había encontrado en las pertenencias de Nathan después de que murió. Una carta dirigida a Peter, nunca enviada. Había sido una simple nota llena de esperanza sobre la creencia de Nathan en el bien que podía hacer. Sé que no entiendes por qué estoy haciendo esto, Nathan había escrito, pero necesito que sepas que creo en eso, creo en la gente a la que sirvo, con los lazos que construimos, y creo que un día tú también lo entenderás. Peter nunca había sido capaz de leerlo sin descomponer las palabras. Se sentía como un desafío, uno que no había sido capaz de cumplir, y aquí estaba todavía enojado, todavía herido, todavía no dispuesto a aceptar lo que su hijo había defendido. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de su dolor asentarse pesadamente en su pecho. Había descargado esa ira en Emily Foster. ¿Y por qué? Porque ella vestía uniforme, porque le recordaba a Nathan. No estaba bien, él lo sabía, pero saberlo no lo hacía más fácil. Emily miró por la pequeña ventana del avión, observando la interminable extensión de nubes debajo de ellos. Su mente seguía volviendo al hombre Peter Langston. Sus palabras habían dolido, pero no eran desconocidas. Se había enfrentado al prejuicio en muchas formas a lo largo de los años, tanto sutil como abierto. No importaba dónde estaba o lo que hacía. Algunas personas solo veían su uniforme antes de verla a ella, hacían suposiciones, juicios rápidos. La verdad era que se había acostumbrado
Pero eso no significaba que doliera menos. La mano de Emily rozó el pequeño cuaderno que guardaba en su mochila. Había comenzado a escribir cartas durante el año pasado como una forma de lidiar con el estrés del despliegue. Había habido tantas veces en que sus palabras habían sido su única salida, su única forma de procesar el caos a su alrededor, y ahora sentada en este asiento de avión a miles de pies sobre el suelo sentía esa misma necesidad de escribir. Sacó el cuaderno de su bolso abriéndolo en una página en blanco. Su pluma flotó sobre el papel por un momento antes de comenzar a escribir: estimado señor. Langston dudó por un momento, y luego continuó: entiendo que ver a alguien en uniforme debe haber despertado algo doloroso para usted. No sé por lo que ha pasado, pero puedo ver que es pesado. Quiero que sepa que no tengo ningún enojo hacia usted por lo que sucedió. He visto a demasiadas personas sufriendo para dejar que este momento te defina. No sé si leerás esto, pero si lo haces espero que te ayude a entender algo. Usar este uniforme no me hace diferente de ti. Todos llevamos nuestras cargas, y todos encontramos formas de seguir adelante. Para mí este uniforme es más que un trabajo, es una forma de servir a algo más grande que yo, y el gente con la que he servido son como familia. Eso es algo que creo que tu hijo, donde sea que esté, entendería. Emily detuvo su pluma mientras el zumbido de los motores del avión llenaba. Apoyamos unos a otros, no importa de dónde vengamos. Peter no había sabido cómo responder en ese momento. Todo lo que podía pensar era que su hijo estaba caminando hacia el peligro, y por qué Bell creencia en algo Peter nunca había comprendido del todo. Y luego, así como así, Nathan se había ido asesinado por un IED. Mientras patrullaba, todas esas discusiones, todas esas conversaciones, se habían sentido sin sentido. Después de eso el dolor todavía estaba crudo, todavía consumía, y en momentos como estos regresaba con una venganza alimentando su amargura y resentimiento. No lo había procesado realmente, no, en cambio lo había dejado supurar arremetiendo contra cualquiera que le recordó su pérdida. Peter abrió los ojos y miró hacia el pasillo, hacia su asiento. Ella había manejado su arrebato con una gracia que él no esperaba. Había visto la sorpresa en sus ojos cuando la desafió, pero ella no se había defendido, se había mantenido firme, pero no había habido enojo en su voz, simplemente había existido haciendo lo que tenía derecho a hacer. Esa realización lo asombró. Ahora la azafata llegó ofreciendo bebidas. Peter se negó sacudiendo la cabeza. No tenía sed, no estaba nada más que enojado y triste, y no sabía qué hacer con esas emociones. Mientras el vuelo se establecía en su altitud de crucero, Peter cerró los ojos de nuevo tratando de sacar la tensión de su cuerpo, pero todo en lo que podía pensar era en la carta que había encontrado en las pertenencias de Nathan después de que murió. Una carta dirigida a Peter nunca enviada. Había sido una simple nota llena de esperanza sobre la creencia de Nathan en el bien que podía hacer. Sé que no entiendes por qué estoy haciendo esto, Nathan había escrito, pero necesito que sepas que creo en eso, creo en la gente a la que sirvo, con los lazos que construimos, y creo que un día tú también lo entenderás. Peter nunca había sido capaz de leerlo sin descomponer las palabras. Se sentía como un desafío, uno que no había sido capaz de cumplir, y aquí estaba todavía enojado, todavía herido, todavía no dispuesto a aceptar lo que su hijo había defendido. Suspiró profundamente sintiendo el peso de su dolor asentarse pesadamente en su pecho. Había descargado esa ira en Emily Foster. ¿Y por qué? Porque ella vestía uniforme, porque le recordaba a Nathan. No estaba bien, él lo sabía, pero saberlo no lo hacía más fácil. Emily miró por la pequeña ventana del avión observando la interminable extensión de nubes debajo de ellos. Su mente seguía volviendo al hombre Peter Langston. Sus palabras habían dolido, pero no eran desconocidas. Se había enfrentado al prejuicio en muchas formas a lo largo de los años, tanto sutil como abierto. No importaba dónde estaba o lo que hacía. Algunas personas solo veían su uniforme antes de verla a ella, hacían suposiciones, juicios rápidos. La verdad era que se había acostumbrado. Pero eso no significaba que doliera menos. La mano de Emily rozó el pequeño cuaderno que guardaba en su mochila. Había comenzado a escribir cartas durante el año pasado como una forma de lidiar con el estrés del despliegue. Había habido tantas veces en que sus palabras habían sido su única salida, su única forma de procesar el caos a su alrededor, y ahora sentada en este asiento de avión a miles de pies sobre el suelo sentía esa misma necesidad de escribir. Sacó el cuaderno de su bolso abriéndolo en una página en blanco. Su pluma flotó sobre el papel por un momento antes de comenzar a escribir: estimado señor. Langston dudó por un momento, y luego continuó: entiendo que ver a alguien en uniforme debe haber despertado algo doloroso para usted. No sé por lo que ha pasado, pero puedo ver que es pesado. Quiero que sepa que no tengo ningún enojo hacia usted por lo que sucedió. He visto a demasiadas personas sufriendo para dejar que este momento te defina. No sé si leerás esto, pero si lo haces espero que te ayude a entender algo. Usar este uniforme no me hace diferente de ti. Todos llevamos nuestras cargas, y todos encontramos formas de seguir adelante. Para mí este uniforme es más que un trabajo, es una forma de servir a algo más grande que yo, y el gente con la que he servido son como familia. Eso es algo que creo que tu hijo, donde sea que esté, entendería. Emily detuvo su pluma mientras el zumbido de los motores del avión llenaba el espacio silencioso a su alrededor. No sabía si Peter alguna vez vería esta carta, no sabía si a él siquiera le importaba, pero escribirla le dio una sensación de paz, una forma de convertir la fea confrontación en algo significativo. Tal vez pensó que esta era su forma de lidiar con el dolor que ambos llevaban. Cerró el cuaderno y lo guardó en su bolso. El avión pasó por una pequeña zona de turbulencia, sacudiéndose levemente, pero Emily permaneció tranquila. Su entrenamiento le había enseñado a
Mantenerse firme frente a la incertidumbre, a confiar en que las cosas eventualmente se suavizarían mientras se acomodaba en su asiento, se hizo una promesa silenciosa a sí misma: cuando el vuelo aterrizara encontraría una manera de darle a Peter esa carta. Tal vez no cambiaría nada, pero tal vez, solo tal vez, lo haría como el avión aterrizó en Seattle. Emily Foster sintió una mezcla de alivio y aprensión. El peso familiar de su mochila militar se sintió más ligero mientras recogía sus pertenencias. El vuelo había sido largo, pero el verdadero viaje, que sabía que apenas comenzaba a regresar a casa después del despliegue, siempre traía una extraña mezcla de emociones: alegría, pero también incertidumbre. Caminando por la terminal escaneó los rostros de los viajeros, algunos apresurándose para tomar sus vuelos, otros abrazando a sus seres queridos. Su corazón se aceleró mientras pensaba en su familia esperándola. Los vio antes de que la vieran a ella. Su mamá Laura, su papá Jack y su hermano menor Josh estaban parados cerca de la entrada sosteniendo un cartel hecho a mano que decía "Bienvenido a casa, Capitán Foster", adornado con globos rojos, blancos y azules. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, Laura dejó escapar un pequeño grito y corrió hacia adelante envolviendo a Emily en un fuerte abrazo. "¿Estás en casa?", susurró su voz cargada de emoción. "Finalmente estás en casa". Emily le devolvió el abrazo. La tensión del año pasado comenzaba a derretirse. Su padre y su hermano pronto se unieron rodeándola en un cálido abrazo. Después de unos momentos todos se retiraron, sonrisas iluminando sus rostros. "Mírate, Jack", dijo su voz llena de orgullo mientras miraba su uniforme. Emily se rió suavemente, pero sus pensamientos seguían volviendo al vuelo, específicamente a Peter Langston. Tenía la carta que le escribió metida en su bolso. Todavía no estaba segura si alguna vez tendría la oportunidad de dársela en ese momento en el avión. La tensión, la breve pero pesada confrontación, se cernía sobre ella incluso mientras abrazaba a su familia. Mientras se dirigían al auto, Laura notó la tranquilidad de Emily. "¿Estás bien, cariño? Pareces un poco distraída". Emily dudó, insegura de cómo explicar lo que había sucedido en el avión. "Sí", dijo, sonriendo a su madre, "es mucho que procesar estar de vuelta en casa después de tanto tiempo". Su madre asintió claramente, entendiendo. "Bueno, estamos felices de tenerte en casa. Tengo todas tus comidas favoritas. Debes estar hambrienta". El viaje en auto a casa estuvo lleno de charlas sobre actualizaciones familiares y pequeñas charlas sobre el clima, pero la mente de Emily seguía volviendo a Peter. No se había dado cuenta de cuánto la habían afectado sus palabras hasta ahora. A pesar de todo el peligro y los desafíos que había enfrentado en el extranjero, fueron estos pequeños momentos de malentendidos y prejuicios. Eso podría doler más. Cuando entraron en el camino de entrada de la modesta casa de su familia, Emily vio la pancarta de bienvenida colgada en el porche delantero. Sintió una oleada de emoción. Este era el lugar que la conectaba con los pies en la tierra, el lugar donde podía ser ella misma sin juicios ni expectativas. Pero incluso cuando entró en la familiar calidez de su hogar, el rostro de Peter Langston y las duras palabras permanecieron en su mente. Peter Langston estaba sentado en su oscura sala de estar. El silencio de su casa abrumador. Había regresado a casa unas horas antes, todavía repitiendo el encuentro con Emily Foster en el avión. En su mente, la vergüenza, la pena, todo se retorció dentro de él, carcomiendo su conciencia. No había querido gritarle, no había querido dejar que su dolor se apoderara de su razón, pero ver ese uniforme, verla parada allí tan tranquila y serena, había traído todo de vuelta a Nathan, su hijo. La guerra. El día que le dijeron que Nathan no volvería a casa, Peter se inclinó hacia adelante frotando sus sienes, tratando de bloquear los recuerdos que lo inundaban. El dolor todavía estaba crudo incluso después de 2 años. Nathan había sido su orgullo y alegría, el hijo que creía en algo más grande que él, y ahora se había ido. La culpa siguió a Peter a todas partes. Nunca había apoyado la decisión de Nathan de unirse al ejército. Sus discusiones habían sido amargas a menudo, dejando a Peter sintiéndose como si no entendiera a su propio hijo, y ahora ese argumento final se repetía en su mente una y otra vez. Nathan había sido tan apasionado, tan decidido. "Estoy haciendo esto porque creo en ello, papá". Nathan había dicho, frustración clara en su voz. "No entiendes, pero eso no cambia el hecho de que esto es lo que soy". Peter había querido responder, había querido apoyarlo, pero todo en lo que podía pensar era en el peligro, los riesgos. Había perdido a su hermano en la guerra de Vietnam y el miedo de perder a Nathan lo había hecho latir fuera, y luego Nathan había muerto y Peter se quedó con nada más que arrepentimiento. Peter se puso de pie y caminó hacia la pequeña caja de madera en la repisa, la que contenía las medallas y cartas de Nathan. La abrió con cuidado sacando la carta que Nathan había escrito antes de su despliegue final. Nunca la había enviado, pero había estado entre sus cosas cuando fueron devueltas a Peter. Después de la muerte de Nathan, Peter desdobló la carta. Sus manos temblaban levemente mientras leía las familiares palabras: "Papá, sé que no entiendes por qué estoy haciendo esto, pero necesito que entiendas algo. No se trata solo de pelear o servir, se trata de las personas con las que lo estoy haciendo. Ellos también son mi familia. Hemos construido algo fuerte, algo que trasciende de dónde venimos o cómo nos vemos allá afuera. Todos somos iguales, y creo que un día lo entenderás". La carta siempre había sido difícil de leer para Peter, pero esta noche, después del encuentro con Emily Foster, se sintió aún más pesada. La había atacado, dejó que su dolor manifestara su ira, y se odiaba a sí mismo por eso. Nathan habría estado decepcionado de él. Su hijo había creído en construir puentes para conectar con otros sin importar el origen o las diferencias, y Peter había hecho lo contrario. Había
Dejado que su propio dolor nublara su juicio sentándose de nuevo en su silla, Peter miró la carta con el corazón dolorido. Las palabras de Nathan resonaron en su mente ahí afuera, donde de todos modos de repente su teléfono vibró en la mesa a su lado, rompiendo el silencio. Lo cogió sorprendido de ver una notificación de un nuevo mensaje de un nombre que no reconoció. Frunció el ceño cuando abrió el mensaje solo para ver que era de Emily Foster. Lo había encontrado a través de una conexión mutua en las redes sociales. Señor Langston, quería comunicarme y disculparme si nuestra interacción en el avión te molestó. Entiendo que verme en uniforme puede haber despertado recuerdos dolorosos. Espero que sepas que mi intención nunca fue lastimarte. Escribí algo en el vuelo que me gustaría compartir contigo. Si estás abierto a ello, me gustaría hablar. La respiración de Peter se quedó atrapada en su garganta. No había esperado saber nada de ella. Ciertamente no había esperado que ella fuera la que se disculpara. Un torrente de emociones lo golpeó: culpa, tristeza y sorprendentemente un leve rayo de esperanza. Tal vez había una oportunidad de arreglar las cosas en casa en Seattle. La capitana Emily Foster se encontró adaptándose lentamente al ritmo de la vida civil, la tranquilidad de su casa familiar, el aroma de la comida de su madre y el cálido abrazo de un entorno familiar deberían haberla reconfortado, pero su mente permanecía en otro lugar. Cada día revivía los momentos del avión con Peter Langston, preguntándose si debería haber hecho algo diferente. Solo habían pasado unos días desde su regreso cuando el señor Harrison, un amigo de la familia y propietario de una empresa de seguridad local, se puso en contacto con ella. Había sido amigo de su padre durante años y siempre había apoyado a los veteranos. Emily la saludó cálidamente por teléfono. Escuché que estás de regreso en casa, te extrañamos por aquí. Sé que acabas de salir de un despliegue, pero quería hablar contigo sobre una oportunidad laboral. El corazón de Emily se aceleró. Esperaba tomarse un tiempo para establecerse y pensar en sus próximos pasos, pero la oferta la tomó por sorpresa. Sabía que muchos veteranos luchaban con la transición a la vida civil y no quería caer en esa trampa. La idea de volver a la rutina diaria, la estructura de un trabajo de seguridad tenía su atractivo, pero ¿era lo que realmente quería? Gracias, señor Harrison. Emily respondió. ¿Qué tenía exactamente en mente? Estoy expandiendo la empresa, señor Harrison dijo, y necesito a alguien que entienda el liderazgo, alguien con experiencia en el mundo real. Sería perfecto para ayudar a capacitar a los nuevos reclutas, ayudarlos a adaptarse a trabajar en el mundo civil. Tiene un conjunto único de habilidades, y sé que puede marcar la diferencia. Emily se mordió el labio considerando sus palabras. La oferta era tentadora, una estructura de estabilidad y una forma de continuar sirviendo en una capacidad diferente, pero no podía deshacerse de la sensación de que había algo más que se suponía que debía hacer. Su mente seguía volviendo al mensaje de Peter. Aún no había respondido, no estaba segura de cómo proceder, pero la necesidad de conectarse se sintió más fuerte que nunca. Lo pensaré, finalmente dijo. No estoy lista para saltar a nada todavía. Entiendo que el señor Harrison respondió con voz amable. Tómate tu tiempo, la oferta estará aquí cuando estés lista. Cuando Emily colgó el teléfono sintió una ola de incertidumbre invadirla. Su familia siempre había apoyado su carrera militar, pero ahora que estaba en casa esperaban que se estableciera de nuevo en una vida civil. Su hermano Josh incluso había mencionado casualmente: sabes que sería bueno tenerte cerca por un tiempo, tal vez encontrar algo local no tan peligroso. Pero lo que era su hogar ahora, el sentido del deber y el propósito que la había impulsado a través de su despliegue todavía estaba allí, pero no estaba segura de si un trabajo de seguridad lo cumpliría. Se sentía dividida entre dos mundos, el que había dejado atrás en el ejército y el nuevo que la esperaba en casa. Sus pensamientos volvieron a Peter Langston y su mensaje. Había considerado enviarle la carta que había escrito en el avión, pero no estaba segura de si era el momento adecuado. ¿Qué pensaría él? ¿Le importaría siquiera? Emily había visto muchas formas de dolor durante su despliegue, pero el dolor de Peter era diferente, era personal, crudo, y sin resolver. Tal vez pensó que acercarse a él ayudaría a ambos. Peter Langston se sentó en la mesa de su cocina mirando su teléfono. El mensaje de Emily Foster parpadeó sin respuesta. Lo había leído varias veces, luchando con qué decir. Una parte de él quería ignorarlo para enterrar sus emociones como siempre lo hacía, pero otra parte, una parte más tranquila y racional, sabía que esta podría ser la oportunidad que había estado buscando durante años. Peter había luchado con la culpa y la ira por la muerte de su hijo Nathan. El dolor lo había consumido, haciéndolo distante de amigos, de la familia, de todos los que intentaron ayudarlo a procesar su pérdida, pero el mensaje de Emily había despertado algo en él, un recordatorio de que su hijo había servido con personas como su gente, que estaba tratando de darle sentido a un mundo que a menudo era duro e implacable. Después de horas de caminar y pensar, Peter se sentó a la mesa decidido a escribir una respuesta. Escribió las palabras con cuidado sin estar seguro de cómo serían recibidas. Capitán Foster, no esperaba saber de usted, pero me alegro de que se haya comunicado. Le debo una disculpa por la forma en que me comporté en el avión. La verdad es que perdí a mi hijo Nathan.
En combate hace 2 años y verte en uniforme me trajo de vuelta todo el dolor y la ira que he estado cargando desde entonces. No espero que me entiendas o me perdones, pero aprecio tu amabilidad. Mencionaste que querías hablar, y creo que me gustaría que hay mucho que necesito decir, y tal vez es hora de que intente decirlo. Si estás dispuesto, avísame cuando estés libre y podamos encontrarnos. Sinceramente, Peter Langston dudó antes de presionarse en preguntándose si estaba haciendo lo correcto, pero en el fondo Peter sabía que no podía seguir viviendo con la carga de su ira y culpa. Había perdido a Nathan, pero tal vez hablando con Emily, podría comenzar a hacer las paces. Con eso pasó una hora antes de que llegara la respuesta de Emily. Peter, gracias por tu mensaje. Estaré encantado de encontrarnos y hablar cuando sea conveniente para ti. Creo que ambos tenemos cosas que decir que podrían ayudarnos a entendernos. Planeemos encontrarnos en el café del centro este sábado a las 10:12 de la noche. Si eso te parece bien. Peter miró la pantalla por un momento, y luego escribió su respuesta: el sábado funciona, te veo entonces. Mientras colgaba el teléfono, Peter sintió una mezcla de pavor y esperanza. El enfrentamiento en el avión lo había dejado conmocionado, pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo al respecto. Tal vez este era el primer paso para encontrar el cierre, no solo para él mismo, sino también para la memoria de su hijo. El sábado por la mañana llegó con la frescura del comienzo del otoño. El sol se asomaba por el horizonte de Seattle, mientras Emily Foster caminaba hacia la pequeña cafetería del centro. Sintió una energía nerviosa en el estómago mientras se acercaba al café donde ella y Peter Langston habían acordado encontrarse. Su entrenamiento militar la había preparado para muchas cosas: peligro, supervivencia, liderazgo, pero nada la había preparado para momentos como este, donde las emociones eran profundas y cada palabra tenía peso. Se detuvo justo afuera de la puerta del café y respiró profundamente para calmarse antes de entrar. El rico aroma del café fresco golpeó sus sentidos de inmediato y la calmó. Emily escaneó levemente la habitación y vio a Peter sentado en una mesa de la esquina junto a la ventana, sus manos alrededor de una taza mirando hacia la calle. El corazón de Emily latía con fuerza mientras se dirigía hacia él. Mientras se acercaba, Peter levantó la vista y sus ojos se encontraron. Parecía mayor que en el avión, más cansado, más agotado. Había algo en su mirada que hablaba de un hombre que cargaba años de dolor sin resolver. Emily lo saludó en voz baja cuando llegó a la mesa. Él asintió haciendo un gesto hacia la silla vacía frente a él. Emily, gracias por venir. Se sentó y ofreció una pequeña sonrisa tentativa. Gracias por invitarme. Se sentaron en silencio por un momento. La tensión entre ellos era palpable. Peter se aclaró la garganta y miró su café antes de hablar finalmente. He estado pensando mucho en nuestro vuelo, dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado sobre lo que dije. Estaba fuera de lugar. Emily negó con la cabeza suavemente. Estabas de duelo. No es fácil pensar con claridad en esos momentos. La mirada de Peter parpadeó con sorpresa. No esperaba que ella le ofreciera tanta gracia. Aún así, no excusa la forma en que actué. Emily tomó un sorbo de su café. La taza abajo antes de responder. Todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. He visto a gente en zonas de guerra decir y hacer cosas que no eran realmente ellas. El dolor le hace eso a la gente. Peter se reclinó en su silla exhalando profundamente. Es solo que cuando te vi de uniforme no podía dejar de pensar en Nathan, mi hijo. Él vestía ese mismo uniforme y ahora se ha ido. Lo siento por tu pérdida, dijo Emily. Sinceramente no puedo imaginar por lo que has pasado. Peter negó con la cabeza. Su voz tensa. He pasado los últimos 2 años enojada con todo el mundo, el ejército, yo misma. Nathan y yo estábamos de acuerdo en su decisión de alistarse. Pensé que estaba tirando su vida a la basura, y ahora estoy atrapada con toda esta culpa. Emily escuchó atentamente dejándolo hablar sin interrupciones. Había visto un dolor como este antes, pero escucharlo desde la perspectiva de Peter trajo una comprensión más profunda del hombre detrás de la ira. Sé que no es tu culpa, Peter, continuó su voz apenas por encima de un susurro. Lo sé, pero cuando te vi fue como si todo ese dolor regresara y no supiera qué hacer con él. Emily asintió con los ojos suave con compasión. Entiendo, y sé que lo que le pasó a Nathan no es algo que las palabras puedan arreglar, pero creo que hablar de ello, entenderse mutuamente, puede ayudar. Peter la miró, su expresión dividida entre la tristeza y el alivio. Leí tu carta, admitió su voz tranquila. No esperaba, pero una vez que empecé no pude parar. La forma en que escribiste sobre tu experiencia, sobre los lazos que formaste con tus compañeros soldados, me recordó algunas de las cosas que Nathan solía decir. Hablaba de las personas con las que sirvió como si fueran su familia. Nunca lo entendí entonces. Emily sonrió levemente. Eso es porque son familia allá afuera. Confiamos el uno en el otro para todas nuestras vidas. Nuestra cordura, nuestra supervivencia es un vínculo que va más profundo que la sangre. Los ojos de Peter brillaron mientras asentía lentamente. Desearía haberlo escuchado más cuando estaba vivo. Desearía no haber estado tan arraigado en mis costumbres, tan convencido de que sus decisiones eran incorrectas. Emily se inclinó sobre la mesa colocando su mano suavemente sobre Peter. No puedes cambiar el pasado, Peter, pero aún puedes honrar su memoria. Entendiendo ahora al hacer algo con esa comprensión. Peter miró su mano por un momento, y luego miró su voz. Estaba cargada de emoción cuando Emily retiró
la mano y se sentó más derecha. El peso del momento se apoderó de ella. Nathan cree en los lazos que construyó con las personas con las que sirvió. Puedes honrar eso apoyando a los veteranos, ayudando a otros a ver el valor de lo que Nathan luchó por. Peter parpadeó, su expresión se suavizó. ¿Cómo puedo hacer eso bien? Emily dijo que hay organizaciones que apoyan a los veteranos y sus familias necesitan gente como tú, gente que ha pasado por pérdidas, que entiende el costo del servicio. Podrías ayudar a otros a sanar compartiendo tu historia, estando ahí, para aquellos que podrían estar pasando por lo que tú pasaste. Peter asintió lentamente considerando sus palabras. No sé si estoy listo. No tienes que estar listo ahora mismo, Emily le aseguró, pero cuando lo estés es algo en lo que pensar. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Peter habló más sobre Nathan, su pasión por el ejército, su humor, su determinación. Emily compartió sus propias historias del campo, hablando de los soldados a los que había servido, con los sacrificios que habían hecho y la camaradería que habían construido para cuando terminaron su café. Había una sensación de entendimiento entre ellos, un puente que se había construido a través del dolor compartido y una conversación honesta. Cuando se levantaron para irse, Peter miró a Emily, su expresión más ligera de lo que había sido cuando se sentaron por primera vez. Gracias por esto, Emily. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba hablar. Emily sonrió. Me alegro de que lo hiciéramos. Peter dudó por un momento, y luego preguntó, ¿crees que podría ir a uno de esos grupos de apoyo que mencionaste? Emily asintió con la cabeza. Su corazón se aceleró ante su petición. Por supuesto, me aseguraré de avisarte cuando sea el próximo. Serás más que bienvenido. Intercambiaron información de contacto, y mientras Peter se alejaba, Emily sintió una sensación de paz apoderarse de ella. No había sido una conversación fácil, pero era necesaria. Se había enfrentado a sus propias dudas, y había encontrado una manera de conectarse con alguien que había estado sufriendo en silencio durante demasiado tiempo. El puente estaba construido, ahora era el momento de ver a dónde conduciría. 2 semanas después, Emily se encontró sentada en el centro comunitario, esperando que comenzara la reunión del grupo de apoyo a veteranos. Había sido voluntaria en los grupos desde que regresó del despliegue, ayudando a los veteranos a adaptarse a la vida civil. Era un espacio donde las personas podían hablar abiertamente sobre sus experiencias, sus luchas y sus triunfos sin miedo a ser juzgadas. La habitación se llenó lentamente de rostros familiares, otros veteranos que había llegado a conocer con respeto. El aire era cálido con el aroma del café y el sonido de conversaciones tranquilas llenaban el espacio, pero Emily estaba particularmente ansiosa por esta reunión porque Peter Langston había aceptado venir. Cuando Peter entró, Emily vio la incertidumbre en sus ojos. Miró alrededor de la habitación, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, claramente inseguro de qué esperar. Emily lo saludó con la mano y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Hola, Peter, lo saludó mientras se sentaba a su lado. Me alegro de que hayas venido. Peter asintió con la cabeza. Sus ojos escanearon la habitación. No estaba seguro de si vendría, admitió, pero algo de lo que hablamos se me quedó grabado. Creo que Nathan querría que estuviera aquí. El líder del grupo, Mark, un compañero veterano, comenzó la reunión dando la bienvenida a todos mientras el grupo avanzaba con las presentaciones. El tono era cálido y abierto, con cada persona compartiendo un poco sobre sí mismos. Cuando fue el turno de Peter, dudó mirando a Emily en busca de apoyo. Ella le dio un asentimiento alentador. Mi nombre es Peter Langston, comenzó su voz baja pero firme. Yo no soy un veterano, pero mi hijo sí sirvió 2 giras en Afganistán, antes de que lo mataran hace 2 años. He estado luchando con eso desde que la habitación se quedó en silencio cuando Peter habló, y Emily vio la comprensión en los ojos de quienes los rodeaban. Sabían el peso de sus palabras, también lo habían sentido. Vine aquí porque quiero entender más. Peter, continuó su voz cada vez más fuerte, no estaba de acuerdo con la decisión de mi hijo de alistarse, pero ahora me di cuenta de que no se trataba de si estaba de acuerdo, se trataba de apoyarlo. No hice eso cuando estaba vivo, pero quiero encontrar una manera de hacerlo ahora. Hubo un momento de silencio antes de que Mark hablara. Nos alegra que estés aquí, Peter. Este es un espacio para todos los que han sido tocados por el servicio militar, ya sea que hayas usado el uniforme o no. Tu historia importa tanto como la de cualquier otra persona. El resto de la reunión continuó, y mientras Peter escuchaba, los otros veteranos comparten sus historias. Emily vio que la tensión en su cuerpo comenzaba a disminuir lentamente. Cuando terminó la reunión, Peter parecía más en paz de lo que Emily lo había visto nunca. Mientras salían juntos, Peter se volvió hacia Emily. Gracias por invitarme a esto, es la primera vez que me siento, no sé, más ligero en mucho tiempo. Emily sonrió cálidamente. Me alegro de que sea lo que Nathan hubiera querido. Peter asintió con una leve sonrisa cruzando su rostro. Sí, yo también lo creo. Durante las siguientes semanas, las conversaciones de Emily y Peter se hicieron más frecuentes después de esa primera reunión del grupo de apoyo para veteranos. Peter se encontró asistiendo regularmente, atraído por la camaradería en el sentido de pertenencia que nunca se había dado cuenta que necesitaba. Lentamente pero con seguridad comenzó a abrirse sobre Nathan, sobre su propio dolor y los arrepentimientos que lo habían agobiado durante años. Emily, por su parte, vio esto como un nuevo comienzo, no solo para Peter, sino también para ella misma. Su tiempo
En el ejército le había dado liderazgo y propósito, pero desde que regresó a casa había luchado con dónde dirigir esa energía. Trabajar con el grupo de apoyo para veteranos la ayudó a sentirse arraigada nuevamente, y su conexión con Peter le había abierto los ojos a una nueva forma de servir. Fue durante una de estas sesiones de grupo de apoyo que tuvo una idea de que deberíamos realizar un evento, dijo una noche después de que la reunión había terminado. Peter y algunos otros veteranos se quedaron bebiendo café y charlando. La voz de Emily les llamó la atención, algo que une a los veteranos y civiles, algo que muestra a la comunidad lo que representamos. Mark, el líder del grupo, levantó una ceja intrigado. ¿Qué tienes en mente? Emily se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de entusiasmo. Podríamos organizar una mesa redonda, hacer que los veteranos compartan sus historias con los civiles. Tanta gente no entiende lo que es servir, y creo que si traemos a esos dos mundos juntos, podríamos construir algunos puentes, mostrarle a la gente que los veteranos son más que solo su servicio, que todos somos parte de la misma comunidad. El grupo murmuró de acuerdo, asintiendo mientras Emily exponía su plan. Peter, sentado tranquilamente a su lado, sonrió. Había visto la pasión de Emily por este proyecto crecer en las últimas semanas y admiraba lo decidida que estaba a hacer una diferencia. ¿Podrías hablar, Peter? Emily sugirió volverse hacia él. Sé que tienes una historia que contar. Tu perspectiva como padre que perdió a un hijo en combate sería poderosa. La gente necesita escucharla. Los ojos de Peter se abrieron con sorpresa. Yo no sé si estoy listo para eso. Ya has recorrido un largo camino, Emily dijo suavemente. No tienes que dar un discurso, solo comparte tu historia. Podría ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Peter vaciló mirando a los demás, podía ver el aliento en sus ojos, y parte de él sabía que Emily tenía razón. Había estado cargando con este dolor por demasiado tiempo, y tal vez era hora de hacer algo con él. Lo pensaré, dijo finalmente. Emily sonrió satisfecha con su respuesta. Eso es todo lo que pido. Mientras el grupo se dispersaba por la noche, Emily comenzó a poner su plan en acción. Se puso en contacto con organizaciones locales, grupos de veteranos y líderes comunitarios, sentando las bases para el evento. Consiguió un lugar en el centro comunitario local, y trabajó incansablemente para garantizar que todo saliera bien. Las semanas previas al evento fueron un torbellino de actividad, y pronto llegó el día. El centro comunitario estaba lleno de energía. El evento había atraído a una multitud más grande de lo que Emily había anticipado, con personas de todos los ámbitos de la vida, veteranos, civiles, familias llenando la sala. El aire estaba cargado de anticipación y Emily podía sentir el peso del momento presionándola. Se paró en la parte de atrás de la sala mirando cómo la audiencia se acomodaba en sus asientos en el escenario. Se preparó una fila de sillas para los panelistas, todos los veteranos que habían aceptado compartir sus historias. Peter se paró cerca del escenario y parecía nervioso, pero resuelto. Había aceptado hablar a pesar de sus reservas anteriores, y Emily no podría haber estado más orgullosa cuando las luces se atenuaron y comenzó el evento. Emily respiró profundamente, su corazón se aceleró por la emoción y los nervios. El moderador presentó a los panelistas uno por uno y pronto los veteranos comenzaron a compartir sus experiencias. Las historias eran crudas, emocionales y poderosas. Los veteranos hablaron sobre luchas de reintegrarse a la vida civil, los desafíos de salud mental que habían enfrentado y los profundos lazos que habían formado con sus compañeros soldados. La audiencia escuchó atentamente, muchos asintieron con la cabeza en comprensión, otros se secaron las lágrimas mientras el veterano hablaba. Cuando fue el turno de Peter para hablar, Emily contuvo la respiración, se acercó al micrófono, sus manos temblaban ligeramente mientras miraba a la multitud. Mi nombre es Peter Langston, comenzó su voz firme pero llena de emoción. No soy un veterano yo mismo, pero mi hijo Nathan lo fue. Sirvió 2 giras en Afganistán y dio su vida por este país. He pasado ellos últimos 2 años enojado con el mundo, enojado conmigo mismo y enojado con los militares, pero esa ira no lo trajo de vuelta, solo me mantuvo estancado. Peter hizo una pausa tomando una respiración profunda. Antes de continuar, me equivoqué al juzgar la decisión de su hijo de servir, al igual que me equivoqué al juzgar a los hombres y mujeres que visten ese uniforme. Mi hijo creía en algo más grande que él mismo, y ahora veo que su servicio fue parte de quién era, y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo honrar su memoria al entender en qué creía. Mientras Peter hablaba, la sala se quedó en silencio. Sus palabras atravesaron el ruido, llegando a los corazones de todos los presentes. Emily sintió que se le cerraba la garganta de emoción al ver a Peter enfrentar su breve dolor de frente. Todavía estoy aprendiendo, Peter dijo, su voz espesa de emoción, pero estoy aquí hoy porque quiero ser parte de la curación, quiero ser parte del puente entre veteranos y civiles, porque creo que eso es lo que Nathan hubiera querido. Hubo una larga pausa después de que Peter terminó de hablar, y luego la sala estalló en aplausos. El sonido era ensordecedor, pero no se trataba solo de los aplausos, se trataba de lo que Peter había compartido. Su vulnerabilidad, su voluntad de admitir sus errores, había tocado algo profundo dentro de la multitud. Cuando Peter bajó del escenario, Emily corrió hacia él con los ojos llenos de orgullo. Eso fue increíble, dijo suavemente. Lo hiciste, Peter. Sonrió. El peso que una vez lo había agobiado pareciendo levantar. No pensé que pudiera, pero tenías razón, se siente bien dejarlo
Salir para compartirlo. El resto del evento continuó con más veteranos compartiendo sus historias, pero el momento que más se destacó fue el discurso de Peter. No se trató solo de las palabras, se trató de la curación que había tenido lugar, el puente que se había construido cuando el evento terminó. La atmósfera en la sala era de unidad, veteranos y civiles mezclados hablando, compartiendo y entendiéndose unos a otros de formas que no habían sido posibles antes. Emily vio todo desarrollarse sintiendo una profunda sensación de realización. Por eso había regresado a casa para continuar sirviendo, no a través del combate, sino a través de la conexión, y cuando la noche terminó Peter se acercó a Emily, una vez más, esta vez con un tipo diferente de sonrisa en su rostro, una que hablaba de esperanza. «Has hecho algo increíble aquí, Emily», dijo. Nathan habría estado orgulloso. Emily se sintió, las lágrimas brotan de sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. Su voz era firme. «Hicimos esto juntos, Peter, tú y yo». Peter asintió, sus ojos brillaban. «Sí, supongo que lo hicimos». Los días posteriores al evento en el centro comunitario fueron un borrón de felicitaciones y reflexión. Emily Foster sintió una profunda sensación de logro al saber que lo que había puesto en marcha ya estaba teniendo un profundo impacto. Las personas del evento se habían comunicado para compartir cuánto les había abierto los ojos a las vidas de los veteranos, a las historias personales a las que nunca antes habían estado expuestos, pero ahora que la emoción comenzaba a calmarse, Emily se quedó con una decisión que la había estado pesando desde que regresó a casa por primera vez, sentada en la mesa de la cocina una mañana. Los pensamientos de Emily volvieron a la oferta de trabajo del Sr. Harrison. La oportunidad de trabajar con su empresa de seguridad todavía estaba sobre la mesa y su familia la había estado empujando suavemente para que la aceptara. La querían cerca, segura y establecida. Tenía sentido después de todo, trabajar en un entorno estructurado, entrenar a nuevos reclutas y usar su experiencia militar de una manera diferente parecía un siguiente paso lógico, pero algo no se sentía bien. La mente de Emily vagó hacia el grupo de apoyo a los veteranos, a los eventos que ella y Peter habían organizado, y a las innumerables vidas que había visto cambiar simplemente a través de la conversación, a través del acto de escuchar y comprender, que se dio cuenta de que era donde estaba su verdadera pasión. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. La abrió para encontrar a Peter de pie en el porche, una leve sonrisa en su rostro. Había estado pasando más a menudo desde el evento y se habían vuelto más unidos por su misión compartida de sanar. «Hey Peter», Emily lo saludó haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «¿Qué te trae por aquí?» Peter levantó un pequeño trozo de papel. «He estado pensando en algo, quiero seguir con lo que». Emily levantó una ceja intrigada. «¿Qué quieres decir?» Peter se sentó a la mesa de la cocina con el papel todavía en la mano. «He estado hablando con algunas de las personas del grupo de apoyo y hay interés en hacer más eventos como el que acabamos de tener, no solo localmente, sino expandirlo a otras ciudades, otras comunidades». El corazón de Emily dio un vuelco. Había pensado en hacer más eventos, pero escuchar a Peter hablar de ello de esta manera lo hizo sentir como algo más que un sueño. ¿De verdad crees que podríamos hacer eso? Peter asintió. «Creo que tenemos que hacerlo. El impacto que generamos aquí. La gente necesita escuchar estas historias. Necesitan saber por lo que pasan los veteranos y los veteranos necesitan un espacio para sanar y conectarse. Lo que empezamos no es solo algo de una sola vez, es más grande que eso». Emily lo miró fijamente por un momento, procesando sus palabras. El sentido de propósito que había estado buscando de repente se sintió más claro que nunca. No se trataba solo de un evento o una conversación, se trataba de crear un movimiento, un puente que pudiera conectar a veteranos y civiles en todas las comunidades. Peter le entregó el papel. Era una propuesta, un bosquejo aproximado de cómo podrían estructurar eventos futuros, llegar a patrocinadores y continuar construyendo su red. «He estado pensando en esto por un tiempo», dijo Peter, «y sé que podemos hacerlo funcionar». Emily sonrió. Su decisión finalmente se solidificó en su mente. No aceptaría el trabajo de seguridad. Su nueva misión estaba aquí en su comunidad con personas como Peter. «Estoy dentro», dijo con voz firme. «Hagámoslo». Peter sonrió. El alivio y la emoción lo invadieron. «Bueno, porque ya comencé a comunicarme con algunas personas». Mientras se sentaban juntos a planificar los detalles, Emily sintió una sensación de claridad y paz que no había sentido en mucho tiempo. El camino por delante no estaba del todo claro, pero sabía que estaba en el correcto y que no lo estaba recorriendo sola. Varios meses después, Emily estaba de pie en el podio de otro evento lleno, esta vez en un pueblo vecino. La sala estaba llena de personas, veteranos, sus familias y civiles de todos los ámbitos de la vida, ansiosos por escuchar las historias que se compartían. El aire vibraba con la misma energía que había llenado el centro comunitario en Seattle, pero esta vez el alcance era aún mayor. Peter se sentó en la primera fila mirando con orgullo silencioso. Se había convertido en una parte clave de la iniciativa, no solo compartiendo su propia historia,
sino también ayudando a reclutar a otros veteranos para unirse a la causa. Su dolor, mientras todavía estaba presente, se había transformado en algo más, algo constructivo, algo que honraba la memoria de Nathan. Al ayudar a otros a sanar mientras Emily miraba a la multitud, sintió la misma oleada de propósito que había experimentado en él. Primer evento. Esta era su misión ahora: continuar construyendo puentes entre veteranos y civiles para traer comprensión donde alguna vez hubo distancia y crear espacios donde la curación pudiera suceder. Respiró profundamente y comenzó su discurso. Buenas tardes a todos, mi nombre es Emily Foster, y hoy quiero hablarles sobre el poder de las historias. En mi tiempo en el ejército aprendí que los lazos que formamos con nuestros compañeros soldados son algunos de los más fuertes que alguna vez experimentaremos, pero cuando regresamos a casa esos lazos a menudo son mal interpretados por las personas que nos rodean. Ven el uniforme pero no ven a la persona dentro de él. La audiencia estaba en silencio escuchando atentamente. Comenzamos estos eventos porque queríamos cambiar eso, Emily continuó. Queríamos mostrar que los veteranos no solo se definen por su servicio, sino por su humanidad. Queríamos crear un espacio donde los veteranos y los civiles pudieran conectarse, entenderse unos a otros y construir una comunidad que acorte la brecha entre nosotros. Ella miró a Peter, quien asintió alentadoramente. Y está funcionando, dijo Emily. Su voz se hacía más fuerte con cada evento. Vemos caer los muros, vemos gente escuchando, aprender y sanar, y de eso se trata de sanar juntos como una comunidad. La sala estalló en aplausos, y Emily dio un paso atrás del podio. Su corazón se hinchó de emoción. Había encontrado su nuevo camino, y era todo lo que había esperado. Cuando el evento llegó a su fin, Peter se acercó a ella dándole una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, Emily. Ella le sonrió sintiendo un profundo sentido de gratitud. Lo hicimos bien, Peter. Juntos observaron cómo la audiencia salía lentamente. La gente se detenía para hablar, para hacer preguntas, para conectarse de maneras que no habían sido posibles antes. La sala se llenó de esperanza para el futuro, por la comprensión y por los puentes que se seguirían construyendo a medida que los últimos rayos de sol se filtraran por las ventanas. Emily sintió una profunda sensación de paz. Había encontrado su propósito, y era uno que iba más allá de su servicio militar. Era un propósito que la llevaría adelante durante los años venideros, impulsada por la creencia de que la comprensión y la compasión podían cambiar el mundo, y mientras hubiera puentes para construir, sabía que estaría allí, una conversación, una conexión, un corazón a la vez. Si disfrutaste la historia y la encontraste tan emocionante y cautivadora como yo, considera presionar el botón de suscripción para mantenerte actualizado con más cuentos increíbles como este. Al suscribirte, nunca te perderás ninguna historia nueva y serás el primero en experimentar los giros y vueltas de cada aventura. No olvides activar las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana para que siempre estés informado cuando aparezca contenido nuevo. Tu apoyo realmente ayuda a que este canal crezca y me permite seguir creando historias que inspiran, entretienen y nos conectan a todos. Gracias por ser parte de este viaje. Únete a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos.